¿Me escuchan bien? ¿Me Sí, pueden? sí, sé. Ok, perfecto. Bueno, hermanas, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Ok, perfecto. Em, y vamos a hablar de la gracia de Dios. ¿Qué entendemos por la gracia de Dios? Vamos a meditar en esto y que esto nos quede durante el día, ¿verdad? Y podamos pensar en esto y entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. ¿Qué entendemos por la gracia? Siempre hablamos de la gracia en la medida de que Él nos ha perdonado, ¿verdad? De que Dios nos ha perdonado y que esto es un regalo inmerecido. Siempre decimos esto, ¿verdad? Y esto es completamente correcto, esto está bien. Y creo que por eso nos gusta hablar mucho, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta escuchar sobre la gracia de Dios, porque es algo que nos trae satisfacción al alma, a la mente, ¿verdad? Saber que Dios no nos da conforme a lo que nosotros merecíamos. Pero la gracia es aún mucho más profunda. Y si podemos identificar los beneficios que obtenemos por la gracia de Dios, esto nos ayuda a tener una vida extraordinaria con Cristo Jesús. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debido a que Jesús es un sumo sacerdote compasivo, que ha experimentado todas nuestras tentaciones, los creyentes ahora podemos acudir directamente a Dios. Este versículo fomenta un acceso continuo y personal a Dios para encontrar su favor y ayuda en momentos de necesidad. Cuando nos acercamos podemos obtener tanto misericordia como gracia, gracia, o sea, ayuda divina para seguir adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre acceso a la gracia de Dios, según Hebreos 4:16. No es algo que obtenemos solamente una vez cuando Dios nos perdonó y después ya no, sino que siempre tenemos acceso a la gracia de Dios. Pero también a veces, hermana, sucede, a veces pasa que nosotros no sabemos bien lo que necesitamos, así como dice la Biblia, ¿verdad? Que no sabemos pedir como conviene. Muchas veces nosotros no sabemos lo que necesitamos y Dios en su gracia y su misericordia nos ayuda, nos ayuda. A veces no sé si pueden, si recuerdan, ¿verdad? O las que tienen niños pequeños o las que han visto. Siempre me ha llamado la atención, se me hace muy curioso cómo los bebés pelean siempre con el sueño y siempre pelean y nunca se quieren dormir, pero necesitan dormir. Y ahí está la mamá intentando, ¿verdad? Hacerlos dormir y batalla y se vuelve una lucha, una batalla campal. Y la mamá intentando y el bebé llorando y llorando hasta que finalmente lo duermen, porque la mamá nunca desiste porque sabe que eso es lo que él necesita, ¿verdad? El bebé no lo sabe, pero la mamá sí sabe y por eso ella persiste hasta que finalmente el bebé duerme. Entonces muchas veces así pasa con nosotros que nosotros no sabemos qué son las cosas que nos convienen, qué es lo que necesitamos. Y Dios en su inmensa gracia y misericordia nos ayuda. Nosotros vivimos en un mundo y en tiempos donde cada quien tiene su concepto de vida. Las personas tienen conceptos de vida, tienen pensamientos, tienen ideas sobre la vida y viven de acuerdo a ellas y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas veces porque no conocen la palabra de Dios y en caso de los creyentes muchas veces porque se nos hace difícil deshacernos de costumbres, de ideas, de mentalidades, ¿verdad? Que no nos sirven, que no sirven en el reino de Dios. Yo quiero hablar de algunos aspectos, ¿verdad? De la gracia de Dios que nos benefician,
y quisiera que leyéramos sobre la vida de un apóstol para ilustrar algunos de estos aspectos. Vamos a ir a el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a Hechos, capítulo 9, y voy a leer un poquito extenso, pero para que entendamos, ¿verdad? Es necesario leer casi todo el capítulo 9. Voy a leer desde el 9 hasta el 19. Dice, es la conversión de Saulo. Yo sé que muchas están relacionadas bien con esta historia, entonces vamos a leerlo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Si yo les preguntara, hermana, si yo les dijera, que ustedes me dijeran durante esta semana o la semana pasada, cómo usted vio la gracia de Dios, alguna experiencia donde usted pueda decir, ay, esto fue por la gracia de Dios, o esto es una bendición o por la misericordia de Dios. Y nosotras hiciéramos una lista en este momento, cada una dijera algo. Lo más probable es que todas vamos a decir cosas como, bueno, mi familia, mi hermana se recuperó, Dios me sanó, tuve comida, tengo trabajo, ¿verdad? Siempre eh, decimos estas cosas porque no nos acostumbramos a ver la gracia y misericordia de Dios en las adversidades. El primer aspecto que estamos viendo es la gracia que nos salva. ¿En qué contexto? En el contexto de que nos salva de nosotros, de nosotras mismas.
Saulo era un hombre, cuando nosotros leemos los pasajes anteriores, Saulo era un hombre bastante como determinado, persistente, ¿verdad? Y da una apariencia como de una persona rígida, o sea, persistente en lo que él creía y en lo que él hacía. Pero, ¿qué dice el texto 6? Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces Dios nos lleva hasta nuestros límites para salvarnos de nosotros mismos, de nuestras propias necedades, de nuestra propia rebeldía, ¿verdad? Muchas veces es necesario que, porque de otra forma no entendemos y Dios nos trata de hablar y Dios quiere que nosotros entendamos bien, o sea, sin por las buenas, pero no, muchas veces somos tan cabeza dura que es necesario que Dios nos lleve hasta nuestros límites, hasta cuando llegan noches que no podemos dormir, hasta cuando llegan días que no podemos estar si no es de rodilla ante Dios. Muchas veces Dios nos lleva hasta ese punto porque es la única forma en que vamos a entender. Si tú, hermana, estás pasando por alguna prueba en estos momentos, por alguna dificultad, yo te animo a que busques la gracia de Dios en medio de eso y que tú le digas a Dios, así como Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ayúdame. ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Qué mentalidad, qué pensamiento debo cambiar? ¿En qué debo mejorar? ¿Verdad? Muchas veces las pruebas, las dificultades que nosotros pasamos es la misericordia de Dios salvándonos de nuestras propias rebeldías y de nuestras propias necedades. A veces acarreamos conceptos errados de la vida y pensamientos reprobados, y Dios en su gracia y misericordia nos quiere salvar. Entonces menospreciemos el oprobio, como dijo el apóstol. Vamos a ver otro aspecto de la gracia de Dios, y es que la gracia de Dios nos salva, como dijimos, y también nos capacita, ¿verdad? Nos enseña. En Tito, capítulo 2, vamos a Tito, y esto fue escrito por Saulo, pero aquí ya era, ¿verdad? El apóstol Pablo. Entonces, vamos a ir a Tito, capítulo 2, versos 11 y 12, dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos capacitándonos, ¿verdad? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Sobria, justa y piadosamente. Son tres cosas que el mundo ignora y desconoce completamente. Sobrio, justo y piadosamente. ¿Y quiénes somos nosotras para entender esto o para vivir de acuerdo a estos estatutos? Es por la gracia de Dios que nosotros tenemos acceso a su palabra y podemos leer sobre esto y podemos entender sobre esto y aspirar a una mejor vida. No es por nada que nosotros hayamos hecho, sino por la pura gracia y misericordia de Dios. Dice sobrio. La sobriedad tiene que ver con tener autocontrol, una mente clara y estar alerta a las tentaciones espirituales y carnales. Se trata de tener una perspectiva equilibrada y enfocada, no dejarse llevar por pasiones descontroladas y estar vigilante especialmente ante las amenazas espirituales.
¿verdad? Tener una mente clara, con discernimiento espiritual y no dejarnos llevar por las distracciones del mundo. En una ocasión, recuerdo una vez yo estaba hablando con un compañero del trabajo y él decía que am, bueno, él se sentía bien delante de Dios porque como mucha gente piensa, ¿verdad? Porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no le hago mal a nadie. Entonces yo le dije, no, pero es que eso no funciona así. Yo le dije, entonces él me preguntaba como que, entonces como yo sí estoy mal delante, o sea, yo le decía, sí, porque tú no vives una vida con límites. Fue la mejor manera en que lo pude explicar en ese momento. Le dije, tú no tienes una vida con límites, tú haces lo que a ti te da la gana. Si tú ves algo, tú lo quieres, tú lo buscas, tú lo consigues, tú no consultas con Dios para nada. Hermanas, tener una vida de límites, de autocontrol, es algo que nosotros aprendemos por medio de la palabra de Dios. Y esto nos da una mejor calidad de vida. Yo quiero que ustedes entiendan eso y no solo que lo entiendan, que lo enseñen, especialmente a los jóvenes. Tener una vida de límites es tener una vida bajo control. El mundo enseña lo contrario. El diablo se ha encargado de engañar a la humanidad pensando que cuando yo hago lo que yo quiero, yo tengo el control. Pero eso es una mentira del diablo. Cuando usted hace lo que usted quiere, usted no tiene el control de nada, ¿verdad? Porque hacer lo que nos da la gana es más fácil, pero llevar una vida de autocontrol es una bendición de Dios. Por eso nosotros lo podemos hacer por la gracia de Dios, porque no es algo que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos lograr. Llevar una vida de justicia justa implica practicar la justicia y la rectitud, el amor al prójimo, vivir con humildad y actuar conforme a la voluntad de Dios. Esto incluye hacer lo correcto, ser compasivo, defender a los oprimidos y tener una vida que refleje la justicia de Dios a través de la fe y las buenas obras, ¿verdad? Hermana, a veces no podemos salir en defensa de todos los oprimidos, pero hay personas o hay hermanos que suceden situaciones y su actitud es de mucha indiferencia. Esto es casi igual que no salir a favor de los oprimidos. A lo mejor nosotros no podemos hacer mucho, pero podemos orar o nos duele, o sea, no somos indiferentes ante una situación que, que, que algunas personas puedan estar pasando. Cuando escuchamos que hay guerras, hay persecución como ahora lo hay con los inmigrantes aquí, cuando escuchamos que suceden desastres en la naturaleza y muchas personas son afectadas, no somos indiferentes, nos duele, no podemos hacer mucho físicamente, pero sí podemos orar por ellos, ¿verdad? Y es lo que hacemos. Entonces, vivir de una manera justa implica no ser indiferente ante las injusticias que otros pasan. Y esto también, ¿verdad? Es una capacidad que tenemos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tenemos esta capacidad. Y vivir piadosamente es algo que debemos, así como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que se ejercitara, ¿verdad? En la piedad, es algo que se debe practicar. Y Dios, por su gracia, nos enseña y nos ayuda a que nosotros lo hagamos. Debemos llevar una vida de devoción y de rectitud, guiada por la fe. Esto se refleja en la conducta, ¿verdad? Nuestra piedad, nuestra santidad se va a reflejar en la conducta, en los hábitos y no en la iglesia, porque cuando uno llega a la iglesia, todo el mundo tiene su mejor cara. Todo el mundo tiene su mejor vestido por fuera porque vamos a la iglesia. No. Estoy hablando de cuando estamos en la casa, cuando estamos entre familia, cuando estamos en el trabajo, con las personas que uno convive todos los días. Ahí se refleja la santidad o el ser piadoso. Ahí, en la conducta que tengamos, en esos momentos,
ahí uno se da cuenta si de verdad está intentando ser piadoso. En los hábitos, ¿verdad? Cosas que hacemos todos los días, la forma en que llevamos nuestras vidas y en cómo usamos nuestro tiempo también. Y a veces, hermanas, y no es que sea malo, ¿cierto? O sea, no es que sea malo que uno salga a pasear y que uno se divierta, pero hay hermanos que invierten mucho tiempo, ¿verdad? En solo pasear y vacacionar y estas cosas. Y el tiempo que nosotros tenemos, o sea, lo principal debe ser agradar a Dios o buscar de Dios, trabajar para la obra de Dios, debe ser lo principal. Y estos son cosas que nosotros podemos hacer o podemos aprender por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vivir sobrios, vivir en justicia o vivir piadosamente no son cosas que nosotros podemos hacer por nosotras mismas y ni siquiera son cosas que nosotros merecemos, porque como dije anteriormente, esto eleva nuestro nivel de vida. Estas cosas mejoran nuestra calidad de vida y Dios por su misericordia, por su gracia, nos permite obtenerlas y vivir en ellas, nos permite entenderlas. Algunos de nosotros, otros batallamos más para entenderlo, otros lo entienden más rápido, ¿verdad? Pero ahí vamos, en la lucha. Am, Otro aspecto de la gracia de Dios y el último que quiero compartir con ustedes es que la gracia de Dios nos transforma, ¿verdad? Nos salva, nos capacita y nos transforma. Cuando nosotros leemos sobre el apóstol Pablo cuando empezamos a leer lo que era Saulo, vemos que Saulo era un fariseo muy celoso, perseguía ferozmente a la iglesia, ¿verdad? Siempre estaba persiguiendo a los hermanos, los cristianos, los encarcelaba y básicamente buscaba la destrucción de los hermanos, ¿verdad? Él se dedicaba a esto. Pero después de su conversión, de la conversión de Pablo, cuando él entendió la voluntad de Dios, pues eso fue una de las primeras cosas, entendió la voluntad de Dios, tuvo un conocimiento de lo que Dios quería y de la voluntad de Dios hacia él, entre la iglesia. Nosotros podemos ver que Pablo tenía múltiples viajes misioneros, dedicó su vida a predicar el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo tenía la habilidad para hablarle a diferentes tipos de audiencia, porque él no solamente hablaba con judíos como él hablaba con gentiles, con múltiples personas de diferentes lugares. Tenía habilidad para adaptarse a las circunstancias y, y todo esto lo hacía por predicar a Cristo. Entonces vemos dos facetas del apóstol muy distintas. En una perseguía a los cristianos, los perseguía como si no había un mañana. Pero en la otra vemos que él predicaba a Cristo de igual manera, como si no había un mañana. O sea, que la salvación era para hoy. Vamos a leer brevemente 1 Corintios 9:20. Estos son características o aspectos del apóstol Pablo que me llaman mucho la atención y que siento que nosotros los creyentes deberíamos practicarlo un poco más. 1 Corintios 9:20 dice así: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho
de todo, para que de todos, para que de todos modos salve a alguno, ¿verdad? A esto me refiero cuando digo que él tenía la habilidad para hablarle a diferente tipo de audiencia. A veces nosotros nos ensimismamos mucho en nosotras mismas, nos quejamos mucho. Yo estoy segura que cuando ustedes van a retiro de damas o a veces solamente un día que pasen todas las hermanas juntas, escuchan muchas quejas, que la comida, que la silla, que la cama, ¿verdad? Nos quejamos de muchas cosas que la comida que dieron allá no me gustaba porque nosotros acá no comemos esto y que no sé qué, ¿verdad? Debemos imitar esta, a- es- es- esta característica, esta cualidad del apóstol Pablo. Él a todo se hacía por ganarse a las personas para Cristo. Debemos de ser menos, quejarnos menos, aunque algo no nos guste. ¿Sabe que mi mamá, nosotros siempre nos enseñó eso de que si a ti no te gusta algo, tú no lo dices en la mesa. Si a ti te dan algo, si no te lo vas a comer, no tienes que decir, ay, no, yo no me lo voy a comer porque uno no dice nada. Ella decía que eso es de mala educación. Cuando yo veo muchas veces a las hermanas quejándose de cosas, yo digo como que, ay, no, la hermana está siendo maleducada, está siendo maleducada. Pero no, o sea, nosotros no debemos hacer esas cosas porque eso, si nosotros vamos donde personas que no son creyentes y vamos con eso, todas esas actitudes negativas, eso puede bloquear la mente de la persona, ¿verdad? Y se forma una barrera y ya no podemos hablarle de la palabra o ya no nos van a recibir la palabra como nosotros queremos. Entonces, hay que imitar esta actitud del apóstol Pablo y hay que hacernos yo soy panameña, entonces al mexicano me hago mexicano, al hondureño me hago hondureño, al guatemalteco me hago guatemalteca, ¿verdad? Y todo para ganarlos para Cristo. Así debe de ser. El apóstol Pablo también tenía la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y esto lo vemos, a ver si lo encuentro, porque no recuerdo haberlo. Esto está en Filipenses, sí, en Filipenses 4:12 dice, esto es otro, ¿verdad? Por eso lo estoy leyendo, porque siento que son cosas que debemos imitar. Filipenses 4:12 dice, ay, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Cuando salimos, a veces, cuando salimos, cuando estamos entre la hermandad, salen muchas quejas o salen muchas cosas. Y si uno se considera un siervo de Cristo o queremos ser siervos, siervas del Señor, nosotros tenemos que derribar todas estas cosas y tenemos que tener una mente abierta y un corazón abierto para amar a las personas y una mente abierta como el apóstol, ¿verdad? Sé tener y sé no tener también. Puedo ir con los hermanos allá porque, ok, no duermen como yo duermo, pero está bien, no importa, porque vamos a trabajar para el Señor. O voy con los hermanos acá, no comen como yo como, ok, está bien, no importa, pero eso es lo de menos, porque vamos a buscar personas, a ganar almas para Cristo, a predicarle de la palabra a las personas. Ahora, cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo anteriormente no era así, ¿verdad? Era muy distinta, como dijimos antes, él se dedicaba a perseguir a los hermanos, era diferente. Pero ahora nosotros ya siendo él el apóstol escogido por Dios, nosotros vemos todas estas cualidades que el apóstol tiene y cómo lo logró por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos transforma. La gracia de Dios nos transforma y dice Primera de Corintios 15. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15.
verso 8 al 10. Dice así. Vamos a leer desde el 6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos, hablando de Jesús, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando eh, el apóstol Pablo, del mismo del que leímos, ¿verdad? Al principio. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué dice ahí? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermana, quiero terminar diciendo esto, dándole este consejo que el apóstol dice aquí. No tengamos la gracia de Dios por en vano, ¿verdad? No la tengamos en vano. Hagamos como hizo el apóstol Pablo. Tenemos que trabajar. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Aún la gracia de Dios es la que nos permite trabajar en su reino. No la tengamos por en vano. Vamos a darle uso, vamos a usarla, vamos a tomar ventaja de ella. Si Dios nos ha permitido tener acceso a su gracia para que nosotras seamos lo que por nuestra propia fuerza no podemos ser, y para que nosotras hagamos y logremos lo que por nuestra propia fuerza tampoco podemos hacer, ¿verdad? Entonces, hermana, yo las quiero dejar con esto, que meditemos en esto y que aprendamos y escudriñemos más de esto sobre la gracia de Dios que nos permite hacer muchas cosas y vivir conforme a la voluntad de Él. Que Dios le bendiga, hermana.